en esto que llamamos escritura migrante, ¿no? Ya vamos a ver cómo también el término escritura migrante en ella entra un poco de tensión. En todo caso, podría reemplazarse por una categoría que aluda más a una literatura transnacional. Pero los temas de la migración, del exilio, siempre son una constante. La diferencia tal vez radique en que en ella, a diferencia de los casos que vimos en la clase pasada, hay una conciencia lingüística diferente, ¿no? Y un intento de ponerse en relación con la tradición literaria italiana. Pero es una escritura esta, digamos, que se inscribe en el conjunto de la literatura en migración. Una categoría que también es cuestionada, porque si nosotros incluimos estos escritores que no siendo italianos escriben en italiano bajo la categoría de literatura migrante, estamos también de alguna manera como aislándolos del sistema literario, estableciendo algún tipo de guetización dentro del sistema literario con este tipo de literatura. Es una literatura sin duda desterritorializada. Se trata de una perspectiva nueva que, como dijimos la clase pasada, supone respecto al sistema literario nacional una nueva idea de literatura, ¿no? La literatura como hecho privado, una literatura que cuenta aspectos propios, hechos privados, y que establece nuevas relaciones con la tradición. O sea que de alguna manera se desvincula o esas relaciones con la tradición se redefinen. Pero en el caso de un Balairi, tal vez su figura y el tipo de escritura y de escritora que representa se acerca a este sujeto nómade que habíamos caracterizado en las clases primeras, ¿no? De Rossi Braidotti. Esta figura, estos sujetos transnacionales, sujetos nómades que migran, que plantean su vida en distintos países y en distintas lenguas. Y que permite en todo caso ya pensar en una especie de literatura mundo, ya no de literatura nacional, ¿no? Es un tipo de literatura que nos muestra cierto debilitamiento de las fronteras de la literatura nacional. Por otro lado también, y esto me parece que es necesario aclararlo, estamos ante literaturas muy recientes, o sea, productos muy recientes, donde no tenemos perspectiva y bueno, y eso hace también que no sepamos muy bien cuál va a ser la fortuna de estos textos más adelante. Son textos que se inscriben en una moda, si son textos que van a quedar. Es lo que pasa siempre con la novedad, ¿no? O sea, uno no sabe si lo nuevo realmente es bueno o es bueno porque es nuevo. Entonces ahí hay también cierto cuidado que podemos tener en cuenta. Por ahí, no trabajar tanto con la novedad podría ser una solución, pero yo en general me alejo un poco de la novedad, porque bueno, pero ese no es un criterio, es una elección mía. De todos modos, Yuval Harari plantea en este libro, In altre parole, su experiencia de adquisición del italiano. Como quiera que sea, este es un texto que permite ver de qué nueva forma, de qué manera ella escribe ese proceso, ¿no? Cómo lo cuenta. Como es un texto autobiográfico y crítico, en este sentido participa de alguna manera de esta categoría que habíamos visto ya con Silvia Mordoy, ¿no? Esta experiencia autobiográfica que está tamizada de una reflexión crítica. Entonces, como si fueran textos que nos permiten no solamente conocer una historia de vida privada, sino también esa reflexión acerca de cómo fue la adquisición de esta nueva lengua. Yuval Harari nació en Londres
¿no? De padres bengalíes. Digo esto para que ustedes vean un poco su procedencia. Después la familia se trasladó a los Estados Unidos en el 69. Estudió en Nueva York, se graduó en inglés, tiene una tiene una producción en lengua inglesa, un libro de cuentos, una novela, siempre obras en las que está presente el tema de la migración, el tema del feminismo, o sea, son textos que abordan estas problemáticas. En un momento determinado de su vida, todavía joven, antes de decidir su tema de tesis doctoral, hace un viaje a Italia, ¿no? Viaja a Florencia, y esa fue, digamos, la marca existencial, vital, que da inicio a esta relación con el italiano. O sea que su relación con el italiano es una relación que empieza ya de grande, ¿no? Si pensamos, si yo me refería a Silvia Molloy, es distinta a la situación de Molloy, ¿no? Ese vínculo con el inglés de la primera edad. Bueno, acá no, es una relación que se produce cuando ella hace este primer viaje a Italia, a Florencia, en el 94. O sea, una escritora que nació en el 67 y que viaja en el 94, ya no es un contacto que ella realiza cuando niña, sino ya cuando joven. Después van a seguir otras visitas, ¿no? Va a ir a Venecia, luego a Roma. En determinados momentos se va a trasladar incluso a Roma con la familia para pasar una temporada allí y hacer como un proceso de inmersión en la lengua italiana. Decíamos entonces que esta adquisición de la lengua es una adquisición consciente, voluntaria, que, como ella dice, es el resultado de una fuerza que ella descubrió, una fuerza pasional ligada con el amor, ¿no? Vinculada al amor. Ella dice, yo en ese primer viaje sentí un verdadero amor, una verdadera pasión, fue algo hasta físico, dice Lairi, por la lengua italiana, ¿no? Fue una fuerza física, una suerte de afecto, de sentimiento, que se fue manifestando a partir de este primer viaje. Entonces, una fuerza corporal, ¿no? Esta idea, ¿qué es el amor? Si tuviéramos que definir qué es el amor, porque ella dice, bueno, mi amor por la lengua italiana, esa fuerza, ese afecto, ese sentimiento, pero bueno, lo cierto es que es una fuerza corporal que ella transforma en escritura, ¿no? Transforma en escritura y en adquisición de lengua. Y que además no es mágica, o sea, esa fuerza está medida también por el esfuerzo del aprendizaje de una lengua. Ella decide aprender esa lengua de manera consciente, de manera comprometida. Entonces, podemos decir que de esa pasión, de ese sentimiento, de esa fuerza, de ese impulso vital que ella define como era el amor a la lengua italiana, nace el móvil que la lleva y que la acerca al italiano. No hay aquí un ambiente familiar, no hay una novela familiar, sino una relación absolutamente personal. En el texto dice, non rivelo che l'italiano è un mio estro, che ho una speranza, anzi il sogno di conoscerlo bene. Non faccio capire che sto cercando un modo per tener viva una lingua che non c'entra con la mia vita, che mi angoscio, che mi sento incompleta, come se l'italiano fosse un libro che ancora non riesco, per quanto lavori, a realizzare. O sea, esta definición, ¿no? Este intento de explicar la fuerza amorosa que ella entabla con esta lengua. Yo les puse en la bibliografía
el texto en las dos lenguas, en italiano y traducido también al castellano. Hola, ¿cómo va? Entonces, esta es una primera característica, ¿no? La relación amorosa con la lengua. Otra característica que define su acercamiento al italiano es la relación del italiano en el exilio, ¿no? Ella dice que el italiano es una lengua, claro, que ella asume siempre en relación a un lugar extraño, o sea, el italiano no es la lengua que se habla donde ella vive, en los Estados Unidos. Por lo tanto, hay una suerte de relación entre exilio y lenguas que permea toda su vida. Y sobre esto ella señala que, por ejemplo, el bengalí fue transmitido por sus padres. Fue su primer idioma, el idioma que ella habló hasta que comenzó la escuela. Después de la escuela tuvo que aprender el inglés. Siempre estuvo la situación de exilio, ¿no? Porque aprendió el bengalí fuera de la tierra de origen de sus padres. Después aprende el inglés en un medio que también la enfrenta a una lengua madre, podríamos decir, o a una lengua de origen. Entonces esa relación con el inglés no fue una relación, fue necesaria, pero fue también una relación de alguna manera tensa, ¿no? Porque la escuela la obligaba a esta adquisición, ¿no? Sí, fue una adquisición marcada por la fatiga, por la dificultad, aún reconociendo la importancia de que esta lengua tenía para ella y porque era la lengua del país donde vivía. Pero fueron dos lenguas que estaban en conflicto, ¿no? En su mundo, en su subjetividad, marcaban el conflicto. El bengalí, la lengua familiar, el inglés era extraño a sus padres y en ella se iba dirimiendo este conflicto entre dos lenguas hasta, podríamos decir, ella dice, ¿no? La lengua madre, el bengalí, la lengua madrastra, matriña, el inglés. Entonces, en esta situación de conflicto que traban las lenguas en su subjetividad, aparece de pronto el italiano. El italiano que le muestra un nuevo modo de vincularse con una lengua. Un nuevo modo que es a partir de la experiencia amorosa. La mia relazione con l'italiano si svolge in esilio, in uno stato di separazione. Sento una connessione insieme a un distacco, una vicinanza insieme a una lontananza. Quello che provo è qualcosa di fisico, di inspiegabile. Suscita una smania indiscreta, assurda, una tensione acquisita, un colpo di fulmine. Ogni lingua appartiene a un luogo specifico. Può migrare, può diffondersi, ma di solito è legata a un territorio geografico, un paese. L'italiano appartiene soprattutto all'Italia, mentre io vivo in un altro continente dove non lo si può incontrare facilmente. Penso a Dante che attese per 9 anni prima di parlare con Beatrice. Penso a Ovidio, bandito da Roma in un luogo remoto, in un avamposto linguistico, circondato da suoni alieni. Bueno, en esta cita ella, además de expresar esto que ya expliqué hace un momento de su vínculo afectivo con el italiano, nos explica también esta condición de exilio con la lengua, ¿no? Estar siempre en un lugar extraño, o sea, aprender el italiano en Estados Unidos. Enamorarse del italiano en Italia, pero bueno, en un viaje breve, después ya tiene que tornar a su lugar,
a su lugar de residencia, que es los Estados Unidos. Y entonces mantener esta distancia, ¿no? Esta relación de lejanía con esa lengua, que sin embargo ella trata de contrarrestar a partir de las clases que decide tomar, ¿no? Entonces nos cuenta en la obra cómo son estas clases de italiano y lo importante que estas lecciones, que estas clases tienen para ella, ¿no? La fatiga y el esfuerzo que pone en aprender esa lengua. E sim, sim, claro. Me chamou a atenção porque no texto ela fala l'italiano appartiene soprattutto all'Italia e de fato o italiano assim só é falado assim, o país onde se fala o italiano é a Itália. Claro que temos falantes de italianos em outros países, mas diferente de um inglês onde se fala em Londres e nos Estados Unidos. Então, exatamente. Mais um motivo para que essa escolha seja mais pelo coração, digamos assim, mais amorosa, né? Exatamente, es como si não tem esse sentido funcional y práctico de la lengua. Tiene un sentido. Entonces también una relación que de alguna manera, y ella hace referencia a Dante, ¿no? Y a Beatriz, y hay ahí también una idealización, ¿no? En esta relación, es como una relación de amor ideal, de pensar esta lengua en clave amorosa, pero el ejemplo que nos da es el de Dante y Beatrice. Entonces, y esa relación amorosa, ideal, se alimenta también, como decíamos recién, por estas lecciones que ella toma en Estados Unidos con esta maestra que la introduce en el conocimiento de la lengua y que ella lo hace con mucho rigor, ¿no? Después ella nos cuenta ese método de estudio, de hacer listas de palabras, del uso del diccionario. Bueno, yo me voy a referir un poco a eso, pero hay un compromiso con esa adquisición. Otro aspecto que marca la escritura de la Lairi es el tono metafórico con el que, el carácter metafórico que ella le da a este relato, ¿no? Siempre busca metáforas que tienen un sentido poético y que van marcando esa aproximación. La primera que nos presenta es la metáfora del nado, ¿no? Y de atravesar nadando un lago, ¿no? La idea del nado que por otro lado es una idea que siempre es muy vinculada, una figura muy vinculada a la escritura. Voglio attraversare un piccolo lago, è veramente piccolo, eppure l'altra sponda mi sembra troppo distante, oltre le mie capacità. So che il lago è molto profondo nel mezzo e che anche non so nuotare, ho paura di trovarmi nell'acqua da sola, senza nessun sostegno. Si trova il lago di cui parlo in un luogo appartato, isolato. Per raggiungerlo si deve camminare un po' attraverso un bosco silenzioso. Dall'altra parte si vede una casetta, la unica abitazione sulla sponda. Il lago si è formato subito dopo la ultima glaciazione, millenni fa. L'acqua è pulita, ma oscura, priva di correnti più pesanti rispetto all'acqua salata. Dopo che ci si entra ad alcuni metri dalla riva non si vede più il fondo. Toda esta metáfora del lago es la metáfora de el ingreso a una lengua desconocida, ¿no? Ese lago es de alguna manera una alusión metafórica, una metáfora del italiano y cómo se mueve ella dentro del italiano, ¿no? Primero nadando cerca de la orilla, no animándose a cruzar ese lago porque ese lago es oscuro, es profundo, o sea, características que por otro lado ella encuentra en la lengua y que le van mostrando los distintos planos y los distintos niveles de dificultad que la adquisición de esa lengua le va mostrando, ¿no? Una cosa es la función comunicativa básica, pero a medida que ella
explora más la lengua se da cuenta que esa lengua es cada vez más compleja, ¿no? Sobre todo porque hay en ella una gran conciencia literaria, o sea, ella no va solo, no asiste a estas lecciones de italiano para aprender solamente un aspecto comunicativo, sino también para conocer la cultura que el italiano le da, le ofrece, y esa cultura se encuentra en los textos literarios, en los escritores que ella lee, en la conciencia del estilo que, por ejemplo, encuentra y reconoce en Pavese, y al mismo tiempo también en la conciencia de su propia imperfección, de su propia limitación, que está siempre de manifiesto ahí. Por esa razón y por esas referencias siempre a la propia subjetividad, a la propia experiencia, Inaltre Parole podemos decir que es una escritura privada, ¿no? Una escritura que nos muestra la experiencia de una transformación y que ella siempre vincula a la transformación de Dafne en Laurel, como se representa en la Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Un texto que para ella es querido porque de alguna manera le va mostrando estos procesos de transformación constante a los que se enfrenta su propia subjetividad. Ahora, por estas características que tiene el texto también, el texto nos enfrenta a ciertas tensiones con el género, que tal vez sea esta también una característica de la literatura más contemporánea y de esta literatura migrante, ¿no? ¿Qué género? En un diario, y en algunos aspectos podríamos pensar que tiene la forma de un diario íntimo, aunque no tiene la cronología de la datación. Entonces, en ese sentido, el texto se vuelve un poco más elástico. También podemos pensar en el relato autobiográfico, en el relato de memoria. Ella es muy interesante cómo ella trata siempre de establecer un vínculo con la tradición literaria italiana, ¿no? Y ella habla de Natalia Ginzburg y de Lara Romano para mostrar justamente que su obra no es una crónica, como dice la Ginzburg en la advertencia léxico familiar, que no inventó nada, pero que cuenta algo verdadero, que es su propia experiencia personal, pero al mismo tiempo que eso verdadero se torna luego en el texto literario, o sea, nos muestra que en todo texto literario, todo es verdad, pero nada es verdad al mismo tiempo, ¿no? Porque ese principio originario que se encuentra en esa verdad, que es su historia personal, es transformado luego en un relato autobiográfico que, como sabemos todos, se aleja de la idea de verdad, ¿no es cierto? Representa una manera particular de contar el pasado y de armarlo, y en ese sentido establecer una distancia con la verdad. Entonces es un texto verosímil, pero la verdad está mediatizada, está transformada por el ejercicio literario. Ella prefiere, en todo caso, definir su libro como una sorta de autobiografía lingüística, un autorretrato. Bueno, esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Es una historia privada que marca la experiencia de la adquisición de la lengua, en este caso el italiano. El libro se inicia con un epígrafe avevo bisogno di una lingua differente, una lingua che fosse un luogo di affetto e di riflessione. Este epígrafe es importante, alude a Requiem, al libro Requiem de Tabucchi, ¿no? También una obra escrita primero en portugués y luego traducida al italiano por el autor, o sea,
un epígrafe que plantea y que nos conecta con un problema del plurilingüismo en Tabucchi también, ¿no es cierto? Ella siempre busca establecer estas relaciones con la tradición. Esta relación que Tabucchi establece con el portugués y que ella, como escritora inglesa, establece con el italiano. Pero sobre todo, además de encontrar como una suerte de espejo en la tradición, ella rescata de este epígrafe también la lengua como lugar de afecto y de reflexión. Entonces, lugares de afecto y reflexión marcan en el texto un poco las dos líneas que lo van estructurando. Cómo Laïri cuenta una experiencia personal que quiere ser también una experiencia reflexiva, en una nueva forma de mostrar, digamos, la reflexión crítica, ¿no? A partir de ese hecho personal. Entonces, el italiano es para ella una lengua que adopta por afecto, una lengua que ella, esto lo dijimos en la clase pasada, ¿no? En esto como Bravi, una lengua hija. El italiano es una lengua hija, no es una lengua madre. Y en tanto lengua hija, es una lengua cuya relación está garantizada por el afecto, por el cuidado, una lengua que se alimenta, que se cuida, que se protege, ¿no? Y esto es lo que ella hace una vez que traba esa primera relación con el italiano. La empieza a estudiar con mucho cuidado, con mucha conciencia, con mucha reflexión. Entonces, el amor no es solamente la fuerza motivadora que determina una elección y el ingreso a una lengua nueva, sino también el amor es una fuerza que se transforma en escritura, que se manifiesta en la escritura. La escritura de la Jhumpa Lahiri está motivada por eso, por esta fuerza amorosa. Y yo pienso que, bueno, en esta variedad de escritores contemporáneos que adoptan el italiano como lengua de creación, los móviles son muy diferentes, ¿no? Y uno tiene que estudiar cada caso para ir viendo cómo cada caso va planteando una nueva situación. Teníamos un escritor como Pacuma que en un primer momento se dedica a escribir ayudado por un curador italiano, pero como estrategia política y social para ingresar y para ser aceptado por una nueva comunidad, ¿no es cierto? Una comunidad lingüística en la que él se siente fuertemente rechazado. Pero esto no parecería operar acá. Lahiri no tiene este problema de exclusión social en Italia. En todo caso, ella quiere ingresar a esta lengua por otros motivos y, como ella misma lo explica, el motivo principal es esa fuerza amorosa que puede luego transformar en escritura. Porque podría haber sido una fuerza amorosa que se detiene ahí, bueno, aprendo el italiano y nada más, pero sin embargo va un paso, va más allá. Esa fuerza se transforma en escritura. Y me parece que esa es una característica relevante, porque tiene que ver con la conciencia lingüística que ella tiene. Pensemos que ella escribía en inglés, ¿no? Entonces hay en ella ya un modo de vincularse con la escritura, con la tradición. Quando dice l'eco gli indifferenti e la noia di Moravia, la luna e il falò di Pavese, le poesie di Quasimodo, di Saba, riesco a capire y al contempo non capire, ¿no? Siempre está esta relación de ambigüedad, capisco e non capisco. Rinuncio alla perizia per affidarmi, barato la certeza con la incerteza. O sea, hay siempre una situación de
una situación paradojal, estoy y no estoy, esta lengua me permite estar y no estar. Y esa sensación de estar y no estar se da sobre todo cuando ella entra en contacto con la tradición, y ahí se da cuenta del espesor y la profundidad de una lengua. Y a eso me refiero cuando digo hay una conciencia lingüística definida. Leggo con lentezza, con scrupolo, con difficoltà. Ogni pagina sembra leggermente coperta dalla foschia. Gli impedimenti mi stimolano. Ogni nuova costruzione sembra una meraviglia. Ogni parola sconosciuta un gioiello. ¿No? Es consciente de la dificultad que la lengua le ofrece. Sobre todo la dificultad de la lengua literaria. Cuando ella hace estas referencias a la tradición, justamente pone en valor esto y sabe que ese es un proceso lento, con mucha limitación. Es ahí donde ella quiere entrar y donde se encuentra con lo que es la profundidad del lago a la que se refiere en la metáfora inicial. Es una prosa, la suya, podríamos decir, con cierta elegancia, pero al mismo tiempo esencial, ¿no? También que marca la característica de este tipo de escritores. Rica en metáforas, una prosa que ella enriquece con las metáforas y que le dan, digamos, este es el recurso por el cual ella también le quiere dar cierta densidad. Ella es la protagonista, ¿no? Asume el rol de protagonista de este relato y podríamos decir que los núcleos temáticos más importantes que presenta son, por un lado, el tema de la adquisición de la lengua, en este caso el italiano, como hemos dicho, una adquisición que no está motivada por la necesidad, sino por el afecto, una lengua que se transforma en una lengua hija, y que por esa razón es cuidada, alimentada, enriquecida. Ella ubica el principio de esa adquisición en Florencia, esta ciudad que visitó, porque bueno, ella quería hacer una tesis, hacer su tesis de doctorado sobre la influencia del Renacimiento italiano en el teatro de inglés, isabelino. Entonces establece ahí esa relación primera que habilita este ingreso al italiano. Por otro lado, otro tema importante es la importancia del diccionario, ¿no? El diccionario, ella dice... Sí. Ella hablaba con su lengua materna. Bengalí e inglés. Bengalí, o que es hindú. Sí, una lengua oriental. Y de padres hindúes, de padres que habían sido, digamos, migrantes en los Estados Unidos. Perdón, no puede ser importante para... Sí, para entender de dónde viene. Sí. Es importante también la referencia que ella hace al diccionario, ¿no? El diccionario es la construcción, o sea, ella tiene piensen que esto es en los años 90, donde todavía los teléfonos celulares no eran tan... no estaban tan difundidos como ahora. Entonces ella alude a la importancia de un diccionario de papel que llevaba con ella a todas partes y que era muy importante, y a la vez también a esta operación que ella llevaba adelante, que era la elaboración de listas de palabras, ¿no? De listas de palabras que eran como su diccionario personal, o sea, un diccionario de la lengua más un diccionario personal. En esto yo veo también una referencia directa a este nivel de compromiso con el aprendizaje y la adquisición de la lengua, porque bueno, el diccionario funda este principio taxonómico de clasificación, de sistematización, que uno sabe que es necesario para aprender una lengua. Entonces ella lo hace consciente a través de estas imágenes y de estas figuras y de estas referencias que son permanentes a lo largo de toda la obra. Y ese también, digamos, explicar
uno de los ejercicios fundamentales que ella llevaba adelante para aprender esa lengua, anotar las palabras desconocidas, escribir su significado, leer habitualmente eso, o sea, un trabajo que iba más allá de la mera clase de italiano, ¿no? Que un trabajo que ya se había de alguna manera inserto en su vida. Y sobre todo, esa conciencia permanente de la imposibilidad, de lo imposible que resultaba para ella este abordaje completo de esta lengua extranjera. O sea, hay una conciencia de límite en esa adquisición. Bien, otro tema son las clases de italiano, porque las clases de italiano son el lugar, el punto de partida para que esta experiencia sea una experiencia sistemática, ¿no? Una experiencia sistemática, consciente, reflexiva. Ese es el lugar que a ella le permite esta relación. Otro de los temas que el libro nos presenta, o mejor dicho, que esta historia privada pone en relación, es el tema de la lectura, ¿no? Para ella, el aprendizaje de la lengua se hace también complementariamente con una experiencia de lectura de autores de la tradición. Como hemos visto en esta cita, la lectura de Moravia, de Quasimodo, de Lampedusa, o sea, escritores pavese que le van mostrando esta idea de estilo, que por otro lado es una idea que a ella le interesa, al menos descubrir, advertir, de qué hablamos cuando hablamos de estilo en el italiano, ¿no? Ella es escritora, entonces ese es un motivo importante. Pero siempre está marcada por la imposibilidad, por la conciencia, que ese es otro tema, otro eje que recorre el libro, la conciencia de déficit, la conciencia de falta que la lengua le impone, ¿no? Siempre sentir que está en una zona intermedia o en una zona periférica, sentirse no del todo arraigada, pero ya disfrutando de cierto placer de hablar la lengua. Y por otro lado también, el otro tema que también es importante y que también tiene que ver con el plurilingüismo y tiene que ver con la conciencia lingüística, es el tema de la autotraducción, ¿no? A ella la invitan a participar de un festival literario y tiene que leer un texto en inglés y le proponen traducirlo al italiano y ella misma asume esa responsabilidad de hacerlo porque entiende que la traducción no solo es la mejor forma de leer, sino es también un ejercicio importante para medir el conocimiento de ambas lenguas, ¿no? Para ponerla a ella en relación con ambas lenguas. Entonces, reconoce en la autotraducción una posibilidad de inmersión nuova. Credo che tradurre sia il modo più profondo, più intimo di leggere qualcosa. Una traduzione è un bellissimo incontro dinamico tra due lingue, due testi, due scrittori. Implica un sdoppiamento, un rinnovamento. Nel passato amavo tradurre dal latino, dal greco antico, dal bengalese. È stato un modo di avvicinarmi alle diverse lingue, di sentirmi legata ad autori lontanissimi da me, nello spazio e nel tempo. Tradurre me stessa, autotraduzione, tradurre me stessa da una lingua in cui sono ancora un'apprendista non è la stessa cosa. Dopo aver faticato per realizzare il testo in italiano, mi sento appena sbarcata, stanca, ma entusiasta. Esto es entonces también una reflexión que merece
atención, ¿no? Porque no solamente nos muestra otro aspecto propio de las poéticas plurilingües, que no es solo el cambio de lengua, la autotraducción, sino la autotraducción como una posibilidad de inmersión. Fíjense, en cada autor es distinto. Cuando veíamos cómo funcionaba la autotraducción en Whitcock, que manejaba ya el italiano y que no tenía estas dudas, no sentía estas limitaciones, autotraduce sobre todo para construir una figura de escritor, ¿no? Para trabajar sobre su propia imagen. Era un escritor seguro, conocedor de la lengua, sin estas dudas. En ella, donde este proceso de atravesar una lengua casi no desconocida, pero no tan conocida, este proceso es un proceso de desdoblamiento, de lectura, es un proceso de adquisición, ¿no? Más que de autoconstrucción. Que además la enfrenta a otro gran tema para ella importante en este tipo de literatura, que es el tema del desdoblamiento, ¿no? Ser en una lengua, escritor en una lengua, y ser escritor en otra lengua. Un tema potente dentro de la literatura que a ella la vincula con Svevo, por ejemplo, con Tabucchi, con escritores, o sea, con referencias de la tradición que ella siempre marca en el texto, ¿no? Está esta intención de decir, bueno, yo me ubico en este lugar, en un lugar de una lengua con toda su complejidad, no solamente una lengua comunicativa, no solamente una lengua que quiero aprender porque me gustan sus sonidos, porque me gusta sentirla en la calle, porque me gusta su sonoridad, sino porque también es una lengua que me atrae con una fuerza de tradición que yo ya puedo reconocer en una serie de autores determinados. Bien, bueno, creo más o menos haber resumido los aspectos fundamentales que Yuval Harari presenta en esta obra, una de sus primeras obras, y que es una obra de carácter autobiográfico que marca su experiencia de adquisición del italiano. Con esta autora damos por terminado el recorrido por este camino de autores del siglo XX, autores plurilingües que mostraron de diversa manera sus formas de adquisición y de trabajo literario con una lengua que no es la propia, ¿no?